Hola, soy Adrián Méndez Córdoba y hoy realizaré el problema 6.3-5 del tema de amplificadores operacionales. Ok. En este problema nos piden cuánto vale el voltaje en la salida y cuánto vale la corriente I0, la cual es la corriente que entra a nuestro amplificador. Bien. Para poder calcular la corriente, lo primero que debemos encontrar es el voltaje a la salida. Para poder después poder dividirlo entre la resistencia y así encontrar la corriente en sentido positivo. Entonces, para esto lo primero que tenemos que usar sería que nuestro amplificador operacional sea un amplificador ideal. Para esto pues sabemos que para que este amplificador sea ideal tiene que cumplir dos cosas: que el voltaje en la patita inversora tiene que ser igual al voltaje en la patita no inversora, y, y las corrientes en cada una de las patitas tiene que ser igual y a la vez tan pequeña que tienda a cero. Entonces tenemos nuestras dos condiciones y lo que seguiría ahora sería usar el método de nodos. Para poder usar el método de nodos, lo primero que debemos hacer es proponer direcciones de corriente. Para esto pues propondremos direcciones de corriente para cada parte. Aquí iría una, si acá iría otra, que es la misma que fluye por aquí, que sería nuestra I0, y por aquí fluiría otra. Y pues sabemos que también por cada patita fluye una corriente. En este caso es pues la corriente de la patita inversora y la corriente en la patita no inversora, que estas son igual a cero. Ok, una vez propuestas las corrientes, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo B-, que en este caso pues el nodo B- sería igual a los dos nodos estos de aquí, a los dos nodos estos de aquí. Este sería el nodo B0, que pues, podemos ver que como aquí no hay nada conectado, solo es un cable, estos dos nodos es el mismo. Entonces este es el nodo B0, este es el nodo B+. Entonces, aplicando, aplicando ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B-, que es el nodo del voltaje en la patita inversora, tendríamos pues la primera corriente que está entrando, va de 12 volts a menos B. Entonces 12 volts menos el voltaje en la patita inversora entre la resistencia de 4K más la siguiente corriente que está entrando son los 2 miliamperes. Esto va a ser igual a las corrientes que están saliendo. En este caso está saliendo la corriente I menos más el voltaje, la diferencia potencial del nodo B menos menos el voltaje a la salida. Todo esto entre la resistencia de 3K, que es por la resistencia que esta fluye. Entonces pues sabemos que este es 0 y pues nos deshacemos de las fracciones. El múltiplo más cercano son 12K. Entonces 12K entre 4K es igual a 3. 12 por 3 son 36. Menos 3 voltaje menos más 2, 2 miliamperes por 12K son 60. Perdón, no, son 24. Esto va a ser igual a 12 entre 3 son 4. 4 voltaje menos 4 voltaje a la salida.
Entonces despejamos el voltaje en la patita inversora, sumamos el 36 y el 24, nos quedaría que menos 3 menos 4 son 7, menos 7, voltaje menos, más 60 es igual a menos 4, voltaje a la salida. Pasamos el voltaje, le quitamos el signo menos al voltaje en la salida. Bueno, pasamos dividiendo en menos 4. O si pasamos, pues podemos hacer las dos cosas. Entonces, pues despejamos el voltaje a la salida. Nos quedaría que el voltaje a la salida, menos entre menos se hace más. 7 volts positivos, menos entre menos, más entre menos son menos 60 entre 4. Entonces, sabemos que el voltaje en la patita inversora va a ser igual al voltaje en la patita no inversora. Y como podemos observar, nuestro voltaje en la patita no inversora está conectado solo al nodo referencia. Entonces, el voltaje en la patita no inversora va a ser igual a 0, por lo que por condiciones ideales el voltaje en la patita inversora también va a ser igual a 0. Entonces, esto se eliminaría y nos quedaría que el voltaje a la salida es igual a menos 60 entre 40, menos 60 entre 4, perdón, que esto nos daría igual a menos 15 volts. Y este sería nuestro voltaje a la salida. Pero entonces ya tenemos nuestro primer valor, que es el voltaje en la salida. Ahora nos faltaría calcular nuestra corriente I0, que para esto pues tenemos que aplicar ley de Kirchhoff de corriente al nodo que está conectado en la salida. Entonces nos quedaría que I0, que es la corriente que está saliendo, no, perdón, aquí me equivoqué en el dibujo, esta corriente iría así nomás, I0. Entonces la corriente que va saliendo es I0. Esto va a ser igual a la diferencia potencial de la patita inversora a la salida, pero pues podemos despejar de una vez. Sabemos que el voltaje en la patita inversora es 0, el voltaje a la salida es menos 15, y pues entre la resistencia de 6K, que es esta de aquí abajo, este es el primer voltaje, más igual voltaje en la patita inversora, menos 15, entre los 3K. Entonces quedaría 15, quedaría que I0 es igual, resolvemos lo que tenemos aquí, 15 entre 6K más 15 entre 3K, nos quedaría que I0 es igual a 7.5 miliamperes. Y con esto tendríamos resuelto nuestro problema.